Los problemas en la lectura. Bien, vamos a distinguir dos tipos generales de problemas en la lectura. En primer lugar, dificultades que van asociadas a otras, como pueden ser, por ejemplo, de razonamiento, de aprendizaje en general. Es decir, se traduciría con otros problemas académicos que van más allá del rendimiento de la lectura, como pueden ser pues, las matemáticas, la comprensión, el pensamiento abstracto, etc. ¿De acuerdo? Se considera que el problema es significativo cuando el desfase es superior a 15 meses entre 15 meses y 2 años. Es decir, cuando un niño que está en tercero de primaria consideraríamos que tiene dificultades lectoras significativas, alarmantes, cuando su nivel de lectura, su rendimiento de lectura es es equiparable a como si se tratase de un niño que estuviese un curso y medio o 2 cursos por debajo. Es decir, si un niño está a comienzos de tercero de primaria y su nivel de rendimiento lector es similar a un niño que está a mediados del primer curso de primaria o a principios del primer curso de primaria, se consideraría que hay una dificultad lectora importante, significativa, ¿de acuerdo? Que requeriría intervención necesariamente, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tendríamos las dificultades específicas de la lectura, es decir, que no se acompañan de problemas en otras áreas, ¿vale? A diferencia de la anterior. En este caso se denominan dislexias. Y también se considera que hay un problema, que hay una dislexia cuando el desfase cuando el rendimiento del niño en su competencia lectora está desfasado, presenta un desfase de 15 meses a 2 años con respecto a otros niños. Es decir, el mismo ejemplo que en el caso anterior. Un niño que lee, que está en tercero de primaria, por ejemplo, y que su nivel de lectura es como un niño que está a mediados de curso de primero o principio de curso de primero de primaria, se consideraría que tiene dislexia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ambos casos el desfase temporal para considerar que hay un problema es el mismo. ¿Qué diferencia hay entre este punto y este? Pues que en un caso las dificultades lectoras van asociadas a otras, van acompañadas de otras, como de razonamiento, de aprendizaje en general, de otras materias, de otras áreas del currículo, y en el segundo caso esas dificultades lectoras no se acompañan de otras alteraciones, ¿de acuerdo? Solo está afectado el rendimiento de la lectura. Este último caso es el que se denomina dislexia, ¿de acuerdo? Da igual en cualquier caso lo que se refiere a la lectura. En ambos casos habría una dificultad en la tarea específica de la lectura. Es decir, en ambos casos habría que trabajar y mejorar e intervenir para impulsar la competencia lectora de ese alumno. Bien, nos quedamos con la dislexia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando las dificultades, ¿vale? Dificultades en la lectura no se acompañan de alteraciones en otras áreas, ¿de acuerdo? Bien, la lectura, la dislexia. En un comienzo, históricamente, el término dislexia, se aplicó a personas adultas que a causa de alguna lesión neurológica provocada, por ejemplo, por un traumatismo, por una enfermedad cerebral, una enfermedad infecciosa que afecta al cerebro, etcétera, etcétera, pues padecían alteraciones en la lectura después de haber sido lectores adecuados, lectores hábiles. Es decir, una persona adulta que lee toda su vida bien y llega un momento que a causa de un accidente, por ejemplo, que provoca un daño neurológico cerebral, pues pierde o se ve deteriorada su capacidad lectora, ¿vale? Pues el término dislexia se utilizó por primera vez para describir el problema de estas personas. Y posteriormente, este término, el término dislexia,
se aplicó también a casos infantiles, casos de niños que no tenían lesiones cerebrales detectadas, que no se había detectado ninguna lesión cerebral y que sin embargo también manifestaban dificultades para leer, ¿vale? Entonces ya se le aplicó también este término. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar un tipo de dislexia que es la adquirida, que como indica su apellido, es una dislexia que no se tiene desde siempre, sino que surge en un momento dado a causa de un daño neurológico. Por lo tanto, son de origen neurológico. Y las causas se conocen perfectamente, son claramente identificadas, ¿vale? Entonces, esa persona tiene un nivel lector adecuado y a causa de un daño, como hemos descrito en la diapositiva anterior, desarrolla este problema, pierde capacidad para aprender a leer. Y luego tenemos la dislexia evolutiva, ¿de acuerdo? Dislexia evolutiva es aquella en la que los problemas para aprender a leer, es decir, la dificultad, surge en el periodo en que se debería aprender a leer, es decir, durante los años de la enseñanza de la educación infantil y primaria correspondientes. No se sabe por qué se producen, es decir, no se sabe por qué los niños tienen problemas para aprender a leer correctamente. Son niños que pese a tener una inteligencia adecuada, pese a tener el mismo contexto educativo que sus compañeros, el mismo aula, seguir la misma metodología, tener los mismos profesores, no tener lesión visual, ni auditiva, ni motora, nada, no tener ningún problema, pese a todo ello, les cuesta mucho aprender a leer o tienen serios problemas para aprender a leer. ¿De acuerdo? Pues esta sería la dislexia evolutiva y estas son las que nos van a interesar en esta asignatura porque se van a dar en la etapa que nos interesa. Vamos a profundizar, por tanto, en dicho concepto, en la dislexia evolutiva. Dejamos pues atrás ya en la dislexia adquirida. La dislexia evolutiva sería una dificultad a la hora de aprender a leer. A pesar de que el niño tenga una enseñanza normal, es decir, no entraría aquí un niño que vive en un entorno rural y que no va al colegio y por lo tanto no lee correctamente. En ese caso no se consideraría dislexia, sería debido a otros motivos contextuales o ambientales. Entonces, dislexia evolutiva se da cuando el niño, a pesar de tener una enseñanza normal, es decir, a pesar de ir al cole, tener una instrucción educativa como sus compañeros, y además teniendo también una inteligencia adecuada, no tiene discapacidad intelectual, y tiene las mismas oportunidades socioculturales, no vive en un entorno marginal, tiene acceso a los recursos educativos, tiene acceso a experiencias culturales de la comunidad en la que se desarrolla, es decir, pese a que el niño tiene una enseñanza normalizada, pese a que tiene una inteligencia adecuada y pese a que tiene las mismas oportunidades sociales y culturales que el resto de sus compañeros de clase, pues se da dislexia cuando este niño, pese a todo eso, tiene una dificultad para aprender a leer. Por lo tanto, podemos concluir, este dato es muy importante, tenerlo presente. En la dislexia hasta ahora no hay causas que la expliquen, en la dislexia evolutiva, en la adquirida sí, pero en la evolutiva no hay causas que la expliquen ni que hagan prever su aparición. Es decir, pues que se detecte un problema en el niño que diga, pues este niño de mayor va a tener dislexia. No hay nada que haga prever que vaya a aparecer. Y no hay ninguna causa que explique por qué el niño le cuesta aprender a leer, por qué tiene problemas en su competencia lectora. Del mismo modo, tampoco existen datos que muestren la relación con otros factores ajenos. Antes se decía o se creía que tenía alguna relación con la lateralidad, los niños zurdos y tal, pero pese a todo no se ha conseguido demostrar que tenga una relación ni con la lateralidad, ni con el nivel intelectual, ni con las habilidades psicomotrices, de coordinación de la psicomotricidad, ni con el desarrollo de un adecuado esquema corporal, ni con la orientación en el espacio y el tiempo, ni con trastornos perceptivos, ¿vale? Ni con el tipo, ¿vale? Y la calidad de la escolarización. Es decir, no se ha relacionado con ninguno de estos factores. No hay datos que lo apoyen en todos los casos, ¿vale? En algunos casos se ha visto alguna relación, pero no explicaría todos los casos de dislexia, por lo tanto no podemos concluir de manera contundente que la dislexia tenga una relación directa, en relación directa con alguno de estos factores que hemos descrito. Insistimos, no se conoce con seguridad su causa.
Bien, los problemas de la dislexia, aunque no se conozca su causa, pero se asocia un peor rendimiento en una peor evolución en la dislexia cuando se dan una serie de factores. Cuando se dan una serie de factores que vamos a comentar. Es decir, que si un niño tiene dislexia evolutiva y además se dan estos factores, uno o varios, mientras más se den, digamos que sería peor, sería más negativo, el pronóstico, la evolución será peor, será más desfavorable, es decir, tendrá un progreso con más problemas, con más dificultades, y más difícil de desaparecer. Bien, ¿cuándo hay un peor pronóstico de la dislexia evolutiva? ¿Cuáles son esos predictores? Pues el primero de esos predictores es cuando hay un retraso en el inicio del habla. Niños que empiezan a hablar más tarde, si además tienen dislexia, el pronóstico de la dislexia será más desfavorable. También el pronóstico de la dislexia es más negativo en aquellos niños en los que presentan problemas de articulación de sonidos con posterioridad a los 5 años, es decir, niños de 5 o más años que tienen problemas para articular determinados sonidos, si además tienen dislexia, la dislexia tendrá una evolución más desfavorable. También cuando hay un retraso de 9 meses o más en las pruebas del ITPA. El ITPA es las siglas de un test, una prueba de evaluación estandarizada que sus siglas corresponden al test de aptitudes psicolingüísticas de Illinois, ¿vale? Test de aptitudes psicolingüísticas de Illinois, la I de Illinois, de la ciudad de Illinois, porque lo hicieron allí y elaboraron el test desde allí. Bien, tener retraso de 9 meses o más significa que cuando un niño es evaluado mediante esta prueba, mediante este test de evaluación, pues sus resultados estarían desfasados 9 meses de lo que le correspondería. Es decir, que sus resultados son los mismos que obtienen los niños que son 9 meses más joven o incluso más, ¿vale? Es decir, como que su rendimiento es como el de un niño más pequeño. Pues si el rendimiento es de un niño más pequeño y esa diferencia es de 9 meses o en adelante, es decir, 10 meses, 12 meses, 14 meses, mientras más retraso tenga en su rendimiento, más desfasado esté su rendimiento con lo que le correspondería, pues el pronóstico será peor. También cuando hay una escasa de amplitud de memoria verbal. ¿Qué significa esto? La amplitud de memoria verbal se define por la cantidad de palabras que podemos recordar. Así que, por ejemplo, una amplitud de memoria verbal, que por ejemplo, pues podemos repetir seguida: casa, coche, perro, libro, camión, escuela, amigo, mamá, papá, ¿vale? Repetir todas estas palabras de memoria seguida. Y ahora, por ejemplo, otro niño que solo es capaz de recordar, pues por ejemplo, casa, coche, perro, libro, camión y escuela. Y a partir de aquí ya no se acuerda más, ¿vale? Bueno, pues este niño que tendría el segundo caso, tendría una amplitud de memoria más corta, más pequeña, porque es capaz de recordar una lista de palabras más pequeña. Pues si se tiene escasa amplitud de memoria verbal para las palabras, pues el pronóstico de la dislexia es peor, ¿vale? Y luego también otro aspecto a tener en cuenta es que si un niño, además de tener dislexia, tiene escasa información verbal, pues tendría un peor pronóstico, ¿vale?, para la evolución de su dislexia. Por tanto, podemos concluir que las personas con dislexia evolutiva, en definitiva, van a tener dificultades en aquellas habilidades que se necesitan, que son importantes para poder aprender
el lenguaje escrito, sin que signifique que por ese motivo tengan que tener problemas en otras áreas de su vida. Por ejemplo, las habilidades sociales, a nivel de la inteligencia, de la comprensión abstracta, de resolver problemas, de nivel de autonomía, etc. Sería una dificultad específica. La dislexia es una dificultad específica de la lectura, ¿vale? ¿Cuáles son esas habilidades que van a tener mermadas las personas con dislexia o los niños con dislexia? Las habilidades metalingüísticas. Ya hemos mencionado algo cuando hemos hablado de la conciencia metalingüística a los comienzos del tema. Las habilidades metalingüísticas nos sirven para manipular y reflexionar sobre el lenguaje oral y escrito. Es decir, saber que el lenguaje se compone de elementos más simples, que esos elementos se pueden separar y recombinar para dar lugar a otros mensajes diferentes. Por ejemplo, saber que un enunciado se puede descomponer en palabras y esas palabras se pueden recombinar y tendríamos otro mensaje nuevo, totalmente con un significado distinto. O con las palabras igual, una palabra se puede descomponer en sílabas y luego en grafemas y recombinarlas y formar palabras nuevas totalmente distintas con distintos significados, ¿vale? Y también habría dificultad para transferir la información visual a la verbal, es decir, poner en contacto la información visual, por ejemplo, los grafemas, con lo verbal, la pronunciación, los sonidos. Les cuesta relacionar, ver la conexión que hay, la correspondencia entre el grafema y su correspondiente fonema. Si les cuesta aprender esa relación, tienen dificultades para conectar internamente, mentalmente, lo gráfico, es decir, el grafema o visual, con el fonema o sonido o verbal, el sonido articulado. Al pronunciar ese fonema, pues tendríamos un mayor riesgo de problemas para la lectura. Luego tendríamos otro problema, sería otra competencia que estaría mermada en el caso de la dislexia, serían las operaciones cognitivas del modelo de lectura de las dos rutas, es decir, lo que ya hemos explicado en este mismo tema en unos vídeos anteriores. Hay algunos componentes de alguna de las dos rutas que pueden estar poco desarrollados, ¿vale? Ya sea la ruta fonológica, ya sea la ruta léxica. En definitiva, esto se va a traducir en problemas para transferir igualmente, como en el caso anterior, la información visual, es decir, lo que vemos escrito en el papel, las grafías, a lo verbal, el lenguaje oral, la pronunciación. Habría una dificultad para transferir de un contexto, del contexto visual, lo que percibimos por los ojos, que está escrito, a lo que pronunciamos y percibimos a través de los oídos, los sonidos, el lenguaje verbal u oral. Por lo tanto, los tipos de dislexia que vamos a ver en otro vídeo se comparan o se establecen, se clasifican atendiendo al modelo de lectura de las dos rutas, ¿de acuerdo? Es decir, que para distinguir tipos de dislexia vamos a ver qué ruta está alterada y cuál está correcta, si falla la ruta léxica o si falla la ruta fonológica, ¿de acuerdo? No se puede establecer o diferenciar la dislexia según sus causas. ¿Por qué? Porque es que no se conoce. La causa de la dislexia es desconocida. Por lo tanto, para clasificar la dislexia evolutiva, es decir, para decir sus tipos, para establecer sus tipos, tenemos que atender al modelo de lectura de las dos rutas y ver cuál es la que estaría alterada y cuál es la que está correcta. Por lo tanto, una persona con un tipo de dislexia evolutiva no se puede comparar con otra persona que tenga el mismo tipo, ¿vale? Sino que cada persona solamente debe ser comparada con el modelo de las dos rutas, es decir, establecer con qué ruta está alterada o qué no, o qué componente tiene alterado de una ruta o de otra, ¿vale? Enseguida lo veremos cuando hablemos de los tipos de dislexia.